Amigos de Caricello, empezamos la segunda parte del programa en vivo y en directo por ATV+. Mi nombre es Oscar Díaz y como siempre en la segunda parte del programa vamos a estar con ustedes en nuestro bloque Think Tank gracias a Viceversa Consulting. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, aquí tenemos dos púgiles de primera en el programa. Son dos expertos internacionales en los temas de conflictos. A mi lado está Óscar Schiappa Pietra. Él es profesor además de Centrum, ha sido consultor del Banco Mundial, es un experto en tema de prevención de conflictos, hace presentaciones muy interesantes al respecto. También está con nosotros Manuel Bernales, experto en prevención de conflictos, que condujo la mesa de diálogo que terminó y que llegó a buen puerto en el proyecto Quellaveco, y también ha logrado participar en temas de prevención de conflictos en alrededor de 15 países en el mundo. Estamos hablando con dos pesos pesados que además hemos invitado porque no tiene ninguna relación en este momento, podrían tenerla mañana, es lícito, pero no tienen en este momento ninguna relación con el gobierno ni con la empresa Sauder, por lo cual ni con los alcaldes de ILAI, por lo cual esperamos nos den compartan con nosotros su visión de manera absolutamente imparcial. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, empezamos con Óscar Schiappa Pietra y vamos directo al punto. La pregunta obviamente es cómo asegurar la viabilidad social del proyecto Tía María, que es la pregunta. La pregunta. Podemos hablar de leyes, la desalinización, podemos hablar horas, ¿no? Pero el tema que nos preocupa, y estamos a escasas 24 horas del inicio de un paro regional, cosa seria, la pregunta es esa, y para eso los hemos invitado. Óscar Schiappa Pietra, ¿qué debe hacer la empresa de inmediato para ayudar a que sea viable el proyecto? Bueno, gracias, buenas noches. La empresa tiene una larga lista de tareas pendientes. La primera, en términos generales, es ganarse la confianza de la población. Hay que tenerlo perfectamente claro. Si no hay confianza, no solamente no se va a poder comenzar con la construcción del proyecto, sino que no va a ser sostenible en el tiempo desde el punto de vista social. Ahí tenemos el caso de Las Bambas, donde hay más de 7.000 millones de dólares ya invertidos y tenemos una operación que está en una situación de graves riesgos por la falta de sostenibilidad social. Eso pasa por varias cosas. Southern no es una empresa nueva en la minería en el sur del país. Así es. El proyecto de Toquepala empezó en 1960. El de Cuajone comenzó en 1976. Hay una larga historia en el curso de la cual se han cometido errores, se han generado enemistades. La población del Valle de Tambo, la población de Islay, de las otras localidades en Arequipa, necesitan escuchar la voz autocrítica de la empresa, que la empresa salga y les diga que reconoce que ha hecho mal a lo largo de todos estos años. Ciertamente, parte de ese pasivo de reputacional no es culpa de los actuales accionistas de la empresa, sino se arrastra desde las épocas anteriores en que la empresa donde era no gestionada por habían Asarco. además los requerimientos, los requisitos o las obligaciones ambientales que hoy exige el marco legal. Así es, en Hay que efecto. entenderlo en el tiempo. Era otro modo de hacer minería, otros estándares, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Entonces, pero eso ha dejado huellas, eso ha dejado... Creo que ha sido muy puntual respondiendo a mi pregunta. Y entonces parafraseo la misma, pero para voltearla a la siguiente manera. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? El señor Schiappa Pietra acaba de decirnos, creo que con mucha claridad, muy brevemente, le pido la misma brevedad, señor Bernales, y usted tiene amplia experiencia en esto. ¿Qué debe hacer el Estado? Cuando a la gente la bautizan, y acá muchos son católicos, parte del rito es algo en el oído que le dicen efetá, que significa ábrete, escucha.
Si no se escucha, se entra en una especie de autismo. Y ese autismo tiene algunas características que se están repitiendo ya buen tiempo. Primero, el mismo método. Si se tiene el mismo método, la misma organización, la misma gestión, el mismo tipo de abordamiento, que es básicamente cuando ya se rompió la jarra y se ha derramado lo que contiene, cuando se ve en un plan básicamente bomberil, se tiene más de 2.000 acuerdos, de los cuales solamente se han ejecutado aproximadamente 47%, se tiene un embalse de conflictos latentes y otros que se están desarrollando, o sea que se tiene más de lo mismo. Si usted quiere tener, señor Estado, léase, gobierno, poder judicial, que también interviene, muchos de estos casos terminan judicializados, gobierno regional y gobiernos subnacionales, tiene que hacer otra cosa, porque si sigue haciendo lo mismo, no puede tener un resultado mejor. Y en relación a lo que señalaba Óscar Schiappa, quiero leerte 2 segundos lo que dijo en el Congreso de Centrum del aniversario el ingeniero Óscar Espinosa Bedoya, gerente de Ferreiros por cerca de 40 años, y que ha sido una persona que en su juventud fue líder, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Leo: hemos multiplicado nuestras propiedades, pero hemos reducido nuestros valores. Hemos alcanzado más conocimientos, pero tenemos menos sentido común. En fin, hemos logrado grandes éxitos empresariales o estatales, podemos decir, pero el mundo no es hoy necesariamente un lugar mejor para vivir. Y creo que al final la explicación está en la ausencia de valores. Y parte de esos valores, añado, es simplemente poder asumir el pasivo y activo que uno tiene. Y el Estado en este sentido, la primera cosa que tiene que hacer es abrir la información de manera permanente y estable, no solamente con publicherris que parecen dirigidos a San Isidro o La Molina y no a la gente que vive en el lugar. Segundo, no puedes ganar un partido de fútbol si no te presentas a la cancha. ¿Cuántas personas tiene Energía y Minas, Midis, PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, conviviendo con la gente que vive ahí, que son 10.000, 20.000 que están en el Valle de Tambo y en los otros valles? Prácticamente no tiene a nadie. Entonces, ¿cómo pretendes convencer a alguien si no estás conviviendo? Si no se acompaña a la gente, entonces quiere decir que estamos usando una mala metodología. Y por último, hay una cosa grave que lo voy a decir a la vena y con todo respeto. Lo único que si me exiges nombres tendré que darlos, pero prefiero no hacerlo. En un viaje que hacíamos para la instalación de la primera planta de tratamiento de agua potable en el Pastaza, el presidente del Consejo de Ministros me ponía en una situación incómoda porque decía: Manuel, ven para conversar, no quiero hablar con este. ¿Quién era este? El alto comisionado de la presidencia del Consejo de Ministros para los conflictos. En consecuencia, si no se superan esas cosas, estamos atados de manos y es una cuestión preocupante. Eso me lleva a la siguiente pregunta al señor Schiappa Pietra. Le pregunté antes y fue usted muy puntual en qué debe hacer la empresa. Entonces ahora, con esa misma precisión, ¿qué no debe hacer la empresa? En primer lugar, debe romper esa cultura corporativa que es lamentablemente muy común en todo el sector minero peruano, donde los funcionarios se escuchan unos a otros y tienen poca capacidad para sintonizar con los otros. Los otros son a veces las poblaciones locales, son quienes tienen posiciones críticas frente a la actividad minera. Yo no sé, por ejemplo, en concreto, cuántas veces don Óscar González Rocha se ha reunido con personalidades críticas de la actividad minera para escucharlos, para tratar de aprender de ellos algunas de cuestiones y reflexionar sobre algunos aspectos de lo que es la experiencia específica de Southern. Lo que no debe hacer la empresa es tener una estrategia comunicacional pobre, con discursos, a veces simplemente declaraciones sueltas de algunos de sus funcionarios que son polarizadoras, que descalifican a quienes piensan de un modo distinto. La empresa lo que no debe hacer es ser un pasivo actor en el proceso de desarrollo dentro de su zona de influencia. La empresa tiene que ejercer un gran liderazgo en ese sentido
promoviendo concertadamente el desarrollo de una estrategia de desarrollo, valga la redundancia, socioeconómico en esa zona, asumiendo compromisos sumamente claros de qué con los propios recursos de la empresa se va a hacer y trabajar junto con las comunidades para gestionar que el gobierno nacional y el gobierno regional inviertan los recursos adicionales que permitan que esa estrategia de desarrollo se realice. Hay prioridades. Hemos visto en la encuesta que se difundió hace un instante, por ejemplo, hay una gran preocupación en la población sobre los temas de corrupción a nivel ineficiencia del gobierno municipal. Eso es algo que la empresa tiene capacidades y debiera poder contribuir sin que signifique ninguna gran inversión a generar capacidades sociales para tratar de ir remediando ese tipo de situación. Hay que trabajar la estrategia de desarrollo agrario en la zona. La agricultura es de muy poco valor en la zona del Valle del Tambo. La empresa puede ser un catalizador para el desarrollo de agrominería de alto valor para las poblaciones. Y finalmente creo que hay que trabajar con la juventud. Creo que es perfectamente posible que la empresa concertadamente con el Estado asuma un compromiso para que todos los jóvenes de la zona de influencia de la empresa puedan acceder en condiciones adecuadas de financiamiento, en algunos casos becas, en otros casos subsidios, a estudios superiores, sean universitarios o técnicos de alta calidad. Esa es una promesa que la empresa debiera hacer a todos los jóvenes. Y finalmente se requiere también que los distintos actores políticos que hoy están parados de perfil, viendo cómo se desata el conflicto, actúen. ¿Dónde están los partidos políticos nacionales que, por supuesto, para hacer alaracas todos los días en la puerta del Congreso de la República, sí están siempre presentes y que no tienen ninguna presencia ahí en la zona del Valle del Tambo para lograr que haya pues una diversidad de puntos de vista y de expresiones políticas? Sobre eso quería decirle al señor Bernales, estamos ante el reclamo, ¿no es cierto?, de que no se escuchaba a la gente, que hay que escuchar a la gente, que hay que abrir el diálogo. La pregunta es, ¿cuál es el grado sano, saludable, pertinente de participación ciudadana? Porque, por ejemplo, hace 2 días, el actual presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, exalcalde de Cocachacra y exalcalde de la provincia de Islay, nada menos, pero de Acción Popular, soltó como si nada, bueno, hay que hacer una consulta popular, ¿no? Bueno, sí, entonces, ¿qué? Desconocemos el EIA, desconocemos al Ministerio de Energía y Minas, todos cerramos el gobierno y nada, nos ponemos a hacer consultas populares. ¿Eso está bien, está mal? ¿Cómo lo ve usted? El proceso de consultas tiene su lugar, pero hay 2 errores acá muy serios. Primero, que ante cada etapa de un proyecto de inversión se quiere tener un proceso de consulta recurrente, algo así como el mito del eterno retorno, recordando el título de un viejo libro de antropología. En segundo lugar, es muy importante saber que estamos cometiendo graves errores. Los departamentos no son regiones. Deben verse, para poder hacer un planeamiento territorial y ordenar esas cosas, tiene que verse en conjunto. Sin ir muy lejos, Moquegua con Arequipa. Y en tercer lugar, cuando hay reclamos justos de la gente, vale decir con una información comprobada, no solamente con adjetivos, o de alguno de los actores involucrados, y cuando hay un cauce legal, tiene que atenderse ese cauce legal, aunque esto tenga algunos reclamos. Pero, en tercer lugar, me parece que lo principal en estos momentos no es técnico. Lo principal ahorita es de orden político, ideológico y de información. Y en consecuencia, tendrá que hacerse alguna cosa inmediata, tipo Mesa. Escuchaba a la antigua gobernadora de Arequipa, Osorio, plantear algo de eso, sabiendo que el tema de Mesa es absolutamente limitado. Entonces, yo me ubico mentalmente en lo siguiente. Habrá una solución inmediata para destrabar esto, ojalá positivamente para los distintos actores, mediante el diálogo, mediante una conversación, pero basada en información apropiada para todos. Hoy día estamos hablando de gobierno electrónico. ¿Dónde está la información del gobierno electrónico sobre
la contaminación cierta o falsa sobre la IA, bueno, El impacto ¿dónde sobre el está suelo, eso? etcétera. Eso Antes no que nos está. gane el tiempo, señor Escapapietra, yo recuerdo que cuando empezó el gobierno de Alan García el segundo, se dio un caso escandaloso en la minería porque, bueno, la seguridad de Minera Yanacocha disparó a un campesino de Combayo y murió. Todo un mes, Cajamarca entero se volcó a las calles contra la minería. Y en ese momento entra el gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, vamos a decirlo porque así es, Jorge el Castillo sienta a la cabeza de Yanacocha con el terror de Yanacocha, que era el padre Arana, en ese momento padre, y solucionan el problema. ¿Es este un problema político o no el que tiene que enfrentar el gobierno? Por supuesto, lo ha dicho el doctor Manuel Bernales, ciertamente hay una dimensión política que no la van a resolver los ingenieros de las empresas mineras ni los economistas, que significa movilizar a distintos tipos de actores. Fíjese, con el Banco Mundial tuvimos una experiencia muy interesante en Apurímac. Hicimos un pequeño proyecto de muy baja inversión para la formación de líderes locales, para que, sin que se convirtieran en porristas de la actividad minera, fueran personas informadas, gente que tenía distintos puntos de vista sobre el desarrollo de la actividad minera. Pero no es posible desarrollar ninguna negociación social con actores que están completamente desinformados. De lo que se trata a través de iniciativas de ese tipo, que luego las continuó el IFC, es justamente la de tener sobre el terreno personas informadas que puedan servir para un diálogo basado no en ideologías, no en percepciones ni en prejuicios, sino en verdades objetivas. De acuerdo. El tiempo, como siempre, nos ha ganado, pero yo creo que ustedes, con la nitidez y con la experiencia amplia que tienen a nivel nacional e internacional, han permitido que los amigos televidentes, y espero que también el gobierno, entiendan las cosas que están en juego, porque al final, como ha dicho muy bien Óscar Esquipapietra, finalmente no es un tema técnico, y como ha coincidido Manuel Bernales, sino es un tema político que se tiene que enfrentar políticamente. Y de gestión. De aquí al cambio de gobierno podrá ejecutarse una parte de todo, cerca del 70% de lo que se ha transferido y no ejecutado. Entonces hay que hacer eso, una bolsa, ver qué se puede ejecutar y lo que no se puede ejecutar, hacer algún paquete para emplear un tipo de contrato como el que se ha hecho para los panamericanos, porque no hay otra fórmula. Después el nuevo gobierno tendrá que hacer otras cosas, pero para eso habrá otro programa, me imagino. Así es. Muchas gracias por eso estado conmigo. Es un gusto. Quédense aquí, por favor. Nos vamos a la segunda y última pausa del programa. Y a veces cuando uno habla de estos temas parece que estuviese viviendo en otro mundo, ¿no? Y a propósito de eso tenemos un Volver al Futuro antes de la pausa comercial que nos habla de cuándo se enviará la primera misión de terrestres al planeta Marte. Luego la pausa y regresamos con la última parte de nuestro programa Caricello en vivo y en directo. No se vayan.